Buenas tardes, son las 6 de la tarde. Vamos a comenzar la reunión, pero en vista de que no se han incorporado participantes, vamos a esperar unos minutos para su incorporación. Esperaremos unos 10 minutos a ver si alguien se incorpora. Vamos a interrumpir la grabación hasta que se incorpore algún nuevo participante. Buenas tardes, bienvenido. ¿Se oye mi voz? Bienvenido, Igor. ¿Me podrías decir si por el chat si se oye mi voz? O si se oye bien, pues. Buenas tardes, bienvenidos. Por favor, ¿me podrían informar si se oye mi voz, si se está oyendo bien? Ah, gracias. Igual, yo Gracias, pienso que si esta Martelly. mañana, Por favor, sí, ajá, gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más a ver si se conecta alguien más. Vamos a comenzar de todas maneras. Déjenme compartir la pantalla nuevamente. Ok, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre algo de la materia, vamos a aprovechar y comencemos con eso, pues, con las dudas que ustedes tengan para yo podérselas aclarar. Espero que escriban algo en el chat sobre sus dudas. Por los momentos no tienes dudas de nada de lo que hemos visto hasta ahora. Han revisado algo sobre las derivadas, quieren que les explique algo especial para no, para decir, yo estoy compartiendo la pantalla de la UBA
de nuestra plataforma para entrarles a aclarar dudas que tengan ahí o explicarles algunos temas. Pero me gustaría saber si hay algún tema específico que prefieran que les explique, porque el tema es largo, pues. Entonces, algo que les convenga, pues. Si no, bueno, comenzamos un poquito con la derivada, con lo que es la interpretación de la derivada. No hay dudas. Bueno, fíjense, voy a irles hablando entonces de lo que es la derivada. De verdad tengo dos con respecto a los exámenes. Si es válido hacer el examen y en el segundo intento corregir. Bueno, sí es válido, lo haces y si quieres corregir, corriges, pues no hay problema. Con tal de que no vayas a salir, trata de no salir peor en el segundo. Tienes tres intentos, puedes hacer tres intentos, pues. Y la nota que vas a sacar es la que hayas tenido en la más alta nota de cualquiera de los tres intentos. Entonces, bueno, esa es la modalidad y tienes esa oportunidad de hacerlo. ¿Algo más? Copiar. Perfecto. Ok, de derivadas, ¿han revisado algo del material de derivadas? Ya hicieron ustedes dos que están aquí, Igor y Neptali, realizaron ya la primera, el intento de la primera actividad. ¿Están todavía con la primera o ya se han puesto a estudiar la segunda? Bueno, voy a explicarles lo que es la derivada. Nosotros tenemos que la derivada se define como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Es decir, aquí tengo una curva cualquiera que está en rojo, em, y hay esta recta es tangente a esa curva en este punto específico, ¿verdad? La pendiente de esta curva es lo que llamamos la derivada. Entonces, ¿cómo calculamos? A ver, explicarles. No sé, me gustaría que ustedes leyeran esto y me plantearan las dudas para explicárselas. Creo que lo que debería de hablarles es sobre las diferentes formas de derivación, pues las reglas de derivación, si les parece. No has hecho ninguno. Perfecto. Bueno, entonces fíjate, por definición, la definición de la derivada se escribe f', vamos a ver dónde está la notación. Ok, se dice f' de x. Si tenemos una función f de x, su derivada es f' de x. También hay otros tipos de notación para la derivada, lo vamos a ver em, más adelante. Pero entonces, por definición, la derivada es el límite cuando delta x tiende a cero, siendo esta distancia delta x, es decir, cuando esta distancia se va haciendo a cero, que va llegando hasta aquí, que esto va rotando, la tangente va rotando, entonces el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre el valor de delta x es lo que definimos como la derivada. Entonces, límite ya lo sabemos resolver. F de x más delta x es pues el valor de la función. Fíjense, aquí tenemos una función. Cuando x es, si yo quiero plantear la derivada, cuando yo voy a poner lo que es la imagen de f más delta x es sustituyendo en mi función la x por x más delta x. Es decir, en este caso tengo x al cuadrado, sería x más delta x, todo eso elevado al cuadrado, más 3 multiplicado por x, que sería x más delta x. Eso lo sustituimos en la fórmula y tendríamos lo que es la derivada menos f de x, que es esto. ¿Ok? X cuadrado menos 3x. Este delta x aquí no va. Sobre delta x. Entonces, desarrollo todo esto, simplifico, agrupo términos semejantes, etcétera, etcétera, y llego a un valor final, f' de x, entonces es el límite de esto. Y cuando ya hallo el límite de esto, me da que el límite de esto es 2. Ok, entonces la derivada de esto es 2x más 3. Es 3, cuando llega a 0, esto es 3. Ok, entonces, aquí hay varios ejemplos de, yo también estoy grabando, chicos.
Y después bienvenido los alumnos que entraron, el alumno que entró hace un momento, que en este momento, eh, ok, bienvenido. Ok, entonces bueno, aquí tienen ejemplos de cómo calcular derivadas aplicando la fórmula de la definición. Entonces, bueno, resuélvanlos y si tienen alguna duda me preguntan, con muchísimo gusto yo se los voy a aclarar. Vamos a ir avanzando en lo que es, fíjense, la forma en que se escribe la derivada. Lo que llamamos la notación de Lagrange es esta, cuando ponemos, yo tengo una función que es f de x y la forma de llamar la derivada f' de x. También se puede escribir así, derivada de y con respecto a x. Y es f de x, f de x es igual a y. Entonces, la derivada de y con respecto a la variable x se coloca de esta manera, se puede colocar de esta manera o de sí, diferentes tipos de notación con las que deberían de irse familiarizando. Ok, vamos a ver entonces un poquito los teoremas de la derivada. El primer teorema que se suele estudiar es el teorema de la derivada de una constante. Si yo tengo que f de x es igual a c, nosotros denotamos a las constantes siempre con las letras del alfabeto A, B, C, D, las primeras letras. Entonces, si yo tengo que f de x es igual a c, esto es una función donde c es una constante. Entonces, la derivada de f' de x, la derivada de esta función, que la anotaríamos como f' de x, es cero. Es decir, para el primer teorema decimos que para una función que es igual a una constante, su derivada siempre va a ser igual a cero. La regla de la potencia, esta es una de las más usadas, es cuando yo tengo f de x es igual a x elevado a la n. Entonces, f' de x va a ser igual. ¿Cómo decimos que se coloca? N, que es la potencia, por x elevado a esa n menos 1. Es decir, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo por aquí para explicarlo más fácil, si yo tengo x a la 8, ¿verdad? Vamos a suponer que f de x es igual a x a la 8. Entonces yo diría, aplicando esta fórmula, que f' de x sería 8 por x elevado a 8 menos 1, que sería 7. Entonces, si f de x es x a la 8, f' de x es 8 por x a la 7. No, tranquilo, acabamos de comenzar. Entonces, la regla del producto para una derivada, la regla la de una combinación lineal, una suma de derivadas. Ajá, cuando yo tengo una función que es una constante por una función, la derivada es como si sacara factor común la constante. Saco la constante y multiplico por la derivada con respecto a x de la función. Tengo ejemplos aquí, yo no sé si yo tenía una presentación con esos ejemplos, no tuve tiempo de revisarlo. Ok, entonces si yo tengo la derivada de AF más BG, entonces F es la función y G es la función, A y B son constantes, entonces, y es una suma, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y si yo tengo una constante, es A, la constante por la derivada de la función, más B por la derivada de la función G. Luego tenemos la regla del producto. Bueno, al final debe haber ejemplos, yo les reviso con los ejemplos. ¿Alguna duda? Pregunten, interrúmpanme y me preguntan si hay alguna duda por el camino. La derivada de un producto. La derivada de un producto, fíjense, yo tengo una función f de x multiplicada por una función g de x. Entonces, la derivada de ese producto se considera esa. La derivada del primer término. Bueno, el primer término aquí la pusieron en el otro orden que yo no lo digo. Yo siempre digo la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Aquí ponen el primer término por la derivada del segundo término más el segundo término sin derivar por la derivada del primer término. Es igual, el orden en este caso no altera porque es una suma, no hay resto. Mientras que un cociente sí, porque si yo tengo que la función que yo estoy trabajando es f de x entre g de x, la derivada de ese producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre gx cuadrado. Aquí faltan las primas, chicos. Aquí debería ir prima y aquí debería ir prima, la derivada de f por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Déjenme revisar un momentito a ver si yo tengo esto en una presentación.
Ya vengo. No la tengo. Ah, aquí. Ok. Entonces, fíjense, ¿alguna duda? Vamos a ver si hay unos ejemplos aquí donde podamos ver esto un poquito más claro. Bueno, aquí tenemos las reglas generales de las derivadas de las funciones fundamentales. Entonces, fíjate, si f de x es igual a, que es una constante, la derivada f' de x es cero. Si f de x es igual a x, la derivada es 1. Si f de x es a por x, es decir, una constante por la variable, la derivada es a. Si f de x es una suma de funciones, pero que es una suma con una constante, a por x más b, la derivada es a. Esta es una de las que más vamos a usar, que es x elevado a n. Cuando tengo una función que es x elevado a n, la derivada es n por x a la n menos 1. A ver, cuando yo tengo la raíz de x, yo por lo general no acostumbro a aprender muchas fórmulas. Yo trato de aprender las fórmulas básicas porque después en la mente se me pueden olvidar. Entonces, si yo tengo raíz de x, yo x lo puedo copiar, escribir como una potencia fraccionaria, ¿verdad? Donde esto sería igual a x elevado a 1, que es la potencia de la x, por, como esto es raíz cuadrada, o raíz cuadrada, que es raíz de 2, entonces sería un medio. Esto yo lo puedo copiar como x igual a la 1 medio. Entonces, le puedo aplicar cuando tengo una potencia, sería x a la 1 medio. Entonces sería, la derivada sería 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Y entonces me aprendo solamente esta función y no tengo que aprenderme esta. Esta es una de la derivada de la función e a la x, es la más difícil de. La derivada de d a la x es e a la x. Ahora, si x aquí arriba es una función, es e a la x por la derivada de x con respecto a y. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. La derivada de a elevado a x, pues aquí la tiene. Es decir, estos son fórmulas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Estas son fórmulas que vamos a aprender y que la practican con una hoja de estas fórmulas adelante y van haciendo, resolviendo los ejercicios. Y entonces van aprendiendo a practicarlas. No es difícil lo que hay que practicar. Por ejemplo, calcular la función derivada de la siguiente función. Aquí tenemos, fíjense, y es igual a 3x menos 4 más 3x elevado a la 4, por lo que veo aquí abajo. ¿Ok? Entonces, la derivada de esto es una suma. Vamos a pasar directo a esta parte aquí abajo. Se las voy a explicar aquí abajo. Sería la derivada de 3. La derivada de 3x es 3, menos la derivada de 4 es 0, más 3 por x elevado a la 4 sería 3 por, esto no coincide con esto, chicos. Tengo que avisarlo para que corrijan eso ahí porque no está muy claro. 3 por menos 4, a ver, fíjense. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a basarnos en esto. Supongamos que tenemos y', vamos a hallar y', que sería la derivada de esto con respecto a x más la derivada de esto con respecto a x. Olvidemos de esto. Entonces sería la derivada de esto. Esto es una constante, entonces sacamos la constante 3 por la derivada de x a la menos 4. Le aplicamos lo de x a la n. Entonces sería menos 4 por x a la menos 4 menos 1. Y la derivada de este 3x a la 4 sería 3, que sale aquí, por la derivada de x a la n, que sería 4 por x a la 4 menos 1. Efectuamos esto y sería 3 por 4, 12, menos 4 menos 1, menos 5. Y aquí 3 por 4, 12, x a la 3. Este ejemplo entiendo que es para que vean la diferencia cuando una potencia es negativa y cuando la misma potencia es positiva, cómo da diferente. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos?
Ok, aquí tenemos otro ejemplo. 5x a la menos 2. Entonces la derivada con respecto a x de 5x a la menos 2 es 5, que es la constante, por la potencia, que es menos 2, por x a la menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3 y nos queda 5 por menos 2 menos 10. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Por ejemplo, esta. X a la 3 por seno de x. Esto es un producto. Entonces, la derivada de un producto es, aquí colocan el primero, la primera función, la segunda función, la derivada de la primera parte, que es la derivada de x cubo sobre diferencial de x por el segundo factor del producto sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí está indicado paso a paso. Entonces sería el seno de x, ahora derivamos x cubo sería 3 por x a la 3 menos 1, más x cubo por la derivada del seno, que dijimos que era el coseno, por la derivada de x con respecto a 1, porque si fuera coseno de 3x tendríamos que volver a derivar aplicando lo que llamamos la regla de la cadena. ¿Dudas, chicos? Parece que Igor está teniendo problemas la, con internet, porque está saliendo y entrando. Igor, si cualquier cosa que no te puedas conectar, pues mira, por el correo del aula o por el, el foro, puedes preguntar las dudas que tengas. Bueno, continuamos. Aquí tenemos que aplicar lo que se llama la regla de la cadena. Tenemos la derivada de x por seno de x elevado al cubo. Fíjense, aquí nosotros tenemos un producto de dos funciones, la función x y la función seno de x. Y además esto todo está elevado al cubo. Entonces tenemos una potencia. ¿Cómo se resuelve eso? Primero se resuelve la que es la parte de la potencia, que sería 3 por esto, como que si fuera una función igualita que antes teníamos x, por esto elevado a 3 menos 1, que es 2. Es decir, yo tenía x elevado a la n. Si yo tengo f de x elevado a la n, sería n por f de x elevado a la n menos 1. Entonces sería 3 por x seno de x elevado al cuadrado, por lo que llamamos la derivada interna de alguna manera, que sería entonces, después que yo desarrollo la derivada de la potencia, entonces voy a multiplicar por la derivada de esto, que no es una función simple, sino que es una función compuesta, porque es x por seno de x. Entonces, como esto es un producto, sería la derivada del seno de x por x sin derivar, más el seno de x sin derivar por la derivada de x. Entonces, x por la derivada del seno, que es el coseno, más, aquí vuelven a copiar esto, aquí sería el seno de x por la derivada de esto, que es 1. Esto aquí está mal. Tengo que, me van a disculpar, tengo que hablar con la coordinación para que revisen algunos de estos exactamente. Neftalí, perfecto, esto no va. Ok, gracias. Entonces, ¿está claro? Entonces nos queda al final 3 por x seno de x al cuadrado por x por el coseno de x más 1, que es la derivada de x por el seno de x. Continuamos. Gracias, Natalie, por votar. Aquí tenemos un cociente, entonces la derivada de un cociente se las voy a pasar como que directo aquí para no hacer esto. Sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada del neperiano es 1 sobre x por el denominador sin derivar, que es x menos 1. ¿Ok? Menos el numerador sin derivar, que es neperiano de x, por la derivada del denominador, que es la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces nos queda x menos 1, está multiplicando a 1 sobre x, me queda x menos 1 sobre x, menos, aquí nos queda solamente neperiano, porque esto es 1 menos 0, que es 1, se multiplica por el n sobre el denominador al cuadrado. ¿Dudas en eso y planteamiento? Entonces nos queda esto, aquí aplicamos entonces eh, primero tenemos que sacar factor común el denominador, perdón, mínimo común el denominador, entonces nos queda x menos 1 menos x por neperiano de x. Aquí está, x por neperiano de x menos x menos 1 entre paréntesis, al quitarle el paréntesis, x cambia de signo y 1 cambia de signo también. Lo ordenaron y les quedó x neperiano de x menos x menos 1 y aplicó directamente la doble C, porque aquí esto quedaba todo bajo x, entonces este por este y este por este, nos queda la x aquí y este sería el resultado si no lo pudiéramos simplificar más, que pareciera que en este caso no se puede simplificar más.
Aquí es otro cociente. Pues nada, ustedes después lo van resolviendo y cualquier duda me preguntan. La raíz, pues miren, lo normal, lo más sencillo para mí, cuando yo tengo una raíz es ponerla elevada a un medio y entonces le aplico la regla de la potencia, que es un medio por esto elevado a un medio menos uno. Y después multiplicamos por la derivada interna, que es el seno, la derivada del seno. Entonces nos queda un medio por seno de x a la un medio menos uno por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, un medio menos uno es menos un medio. Entonces, como es negativo, es un medio, la potencia de un medio es la raíz, entonces la pasan al denominador, el 2 queda en el denominador y en el numerador queda el coseno de x. Si hay dudas, aquí hay otro ejercicio, un poco más largo, pero es lo mismo. Aplicaciones geométricas de la derivada. Bueno, yo les había comentado que la derivada se define como la pendiente de la recta tangente a un punto en una curva. Entonces, una de las aplicaciones básicas de la derivada es cuando queremos hallar, por ejemplo, la derivada hallar la ecuación de una recta tangente y normal a una función. Entonces, si yo tengo una función y me piden la recta tangente o la recta normal, pues como ya yo sé que la derivada es la pendiente de la recta tangente, lo primero que tengo que hacer es hallar la derivada. Entonces, derivo aquí, entonces derivo x cubo menos 2x más 4, ahí nos las están pidiendo en el punto x sub 0 igual 2. Entonces, tengo y es igual a x cubo menos 2x más 4. Derivo y me queda 3, que es la potencia, aplicando la regla de la potencia, por x elevado a 3 menos 1, que es 2 menos 2 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 4 sería 0. Entonces, esta es mi derivada de la función que me están dando. Entonces, yo tengo aquí que y' va a ser igual, ajá, me están diciendo que lo haga en el punto donde x vale 2. Sustituyo x por su valor y me queda 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos 2, me queda 10. Entonces, y', el, el valor de la pendiente en el punto que me lo están pidiendo aquí va a ser y' igual 10, es decir, la pendiente es 10. Entonces ahora me voy a la ecuación normal de una recta, que se acuerdan que era y menos y sub 1 es igual a m, que es la pendiente, por x menos x sub 1. Y entonces lo sustituyo. Entonces yo tengo y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. El punto que me están diciendo es el punto 2. Como el punto es x sub 0,2, yo primero busco cuánto vale el valor de y para x sub 0,2. En este caso parece que vale 8. ¿Sí ves? Lo calcularon y les da 8, pero yo tengo que sustituir el valor de 2 en mi función, en la función que me dieron, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2 por 2, 4 más 4. Esto se va y me queda el 8. Entonces me queda y sub 1 es 8. Entonces y menos y sub 1 es 8. Es igual a 10, que es el valor de la pendiente m, por x menos x sub 1, que en este caso nos dieron, era el 2 la x. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente a la. Para cuando nos piden una recta normal, pues la pendiente de la recta normal es la inversa negativa de la pendiente normal de la curva. Pues entonces, de la tangente. Si la tangente, la pendiente de la recta tangente es directamente la derivada, la pendiente de la recta normal es la inversa negativa de la derivada. Es decir, me dio 10, entonces es menos 1 sobre 10. Y con esto vuelvo a mi ecuación de la recta y la sustituyo aquí y obtengo la ecuación de mi recta normal a esa curva en ese punto. ¿Dudas? Bueno, aquí tenemos entonces derivadas de funciones compuestas, inversas, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Es lo mismo, lo que tengo que revisar la fórmula y aplicarlo. Lo demás son si es producto, si es división, si es cualquier derivación logarítmica. Le echan un repasadito a esto, derivación de funciones paramétricas, no le he hecho mucho hincapié en las paramétricas, derivadas de orden superior y referencias bibliográficas. Vamos a pasar a la unidad 3, que es aplicaciones de la derivada, que es bien interesante también, y ahí sí les puse algunos ejercicios. ¿Dudas, chicos? Están muy calladitos, no me dicen nada. Bueno, me salto la introducción, la pueden
Miren, en este link se presenta un resumen de las aplicaciones de las derivadas. Vamos a ver. Ok, fíjense que en física es bien importante la derivada. Aquí tenemos diferentes aplicaciones para hallar la velocidad instantánea y la velocidad media, utilizando las derivadas. La derivada como pendiente de la recta tangente es lo que acabamos de ver. En biología, bueno, aquí hay unos ejemplos que los pueden ver. Cuestiones de demanda, forestación, física, electrotécnica. La regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es una regla que nos enseña a calcular límites aplicando derivadas. Parece muy sencilla, pero a veces no es tan sencilla como parece. Aquí tienen un ejemplo. Cuando yo tengo el límite de una función que es una fracción, que es una, yo derivo independientemente el numerador del denominador, no lo derivo como cuando es la derivada de una división, de un cociente, sino que derivo independientemente y a veces se nos hace muy sencillo encontrar las derivadas. Vamos a pasar a máximos y mínimos y el trazado de curvas, que es una de las aplicaciones más interesantes. Cuando yo tengo una curva cualquiera, hay chat, perdón. ¿En los exámenes utilizan alguna plataforma en específico o es directamente la página de la U? En los exámenes, no entiendo bien la pregunta. En los exámenes, sí, no, es la página de la UBA. A ver, yo les he puesto cuestionarios, yo les pongo preguntas, les pongo, además de selección simple, les pongo respuestas y ustedes resuelven su ejercicio y de la solución que obtengan de su ejercicio, escogen la respuesta correcta. Y, y los hacemos en la UBA, no hacemos en la plataforma. No sé si la pregunta a lo mejor no la entendí bien. Sí, sí, hay varias plataformas de exámenes online. Sí, 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 hay plataformas de exámenes online, pero nosotros no las utilizamos. Solamente utilizamos la plataforma de la UBA y nosotros y los facilitadores, los profesores de la UBA, montamos nuestros exámenes. Eh, los dos cuestionarios que tenemos son realizados en este caso por mí, pues, eh, y son preguntas que yo escojo de libros o las invento y las resuelvo y les doy los resultados. Les pongo varios resultados para que ustedes escojan el, el que sea correcto. Perfecto. Ok, chicos, entonces en una curva vamos a tener unos puntos cuando hay cambios así máximos y mínimos. Esta es una de las aplicaciones más interesantes la, de las derivadas. Eh, métodos para calcular los máximos y los mínimos, aquí están bien explicaditos, los veo como bien explicaditos. Entonces, bueno, pienso que los pueden revisar. Cuando los estén revisando, ustedes me preguntan. Em, porque no he tenido tiempo de prepararles una presentación específica sobre esto. Pero es lo mismo que está aquí. Las asíntotas de una curva, eso, todo esto es para ayudarnos a graficar curvas. Hay muchas situaciones, fíjense que hasta en administración, cuando estás viendo una empresa, estudiando una empresa, tú necesitas tomar decisiones en base a gráficas, pueden ser gráficas de ventas, de comportamientos, de cualquier cosa, y cuando es matemática, carreras más científicas, pues las curvas son bien importantes. Entonces, cuando nosotros sabemos graficar una curva, nosotros después podemos, entendemos lo que estamos haciendo y podemos tomar decisión respecto a los comportamientos de esas curvas. Por eso es que es importante que aprendamos a graficar. En los exámenes dan de una vez la nota, sí, sí. El cuestionario de una vez te dice cuánto sacaste en la nota. De hecho, ya hay algunos de ustedes que han contestado poquito, pero creo que uno o dos han contestado el primer cuestionario. Ah, no, perdón, creo que es en lógica que lo han contestado. Entonces, no he revisado en matemáticas. Entonces, de una vez ustedes saben cuánto sacaron en ese intento, tienen tres oportunidades y pueden volverlo a intentar. ¿Alguna otra pregunta? Miren, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Chévere.
Buenas tardes, profesor. ¿Tenemos 3 horas de límite? No, sí, cada intento tienen las 3 horas para resolver los ejercicios, porque, bueno, claro, es la normativa. Eh, Tienen bastante tiempo, porque ya el segundo intento no deberían necesitar las 3 horas, pero igualito se les damos. Claro que sí, no hay problema. Tienen las 3 horas en cada uno. Pero si se les pasan las 3 horas, se les cierra y ya no pueden contestar más preguntas. De todas maneras, tienen 3 intentos y la nota va a ser la nota más alta de los 3 intentos. Les recomiendo que primero estudien bastante para que cuando hagan el intento, pues de la primera vez puedan sacar la mejor calificación posible. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ayer no hubo videoconferencia. No, ayer me quedé sin internet a esta hora, porque llovió por acá muy duro y se fue la luz. Entonces, de hoy para mañana seguramente les voy ¿cómo se dice? A reprogramar la reunión de mañana, la de ayer, a ver si la podemos hacer mañana mismo. Pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna idea de cuándo le conviene más o prefieren que sea el lunes o el martes de la semana que viene. Si quieren, la hacemos para el lunes. Sería buenísimo que me plantearan dudas con respecto a los temas, tanto de lógica como de matemáticas, para yo prepararles algún material para la conferencia. Entonces, porque si no, bueno, simplemente les hacemos repaso de lo que tenemos en el aula, como estamos haciendo ahorita, pero eso creo que es más interesante a mí me parece más interesante cuando tienen ustedes alguna duda y yo les puedo preparar algún material específico. Pero bueno, ya eso está en ustedes. Ustedes si no tienen dudas, pues nada, tranquilos, repasamos esto así, vemos la videoconferencia así y cuando tengan dudas me las preguntan y, y se las puedo aclarar por el foro de dudas, pues. ¿Están de acuerdo? Bueno, la mayoría de los que están aquí, me imagino, bueno, no hay sino 3 alumnos. ¿Llevan lógica también los tres? Sí, los tres deberían de llevar lógica. Matemáticas es la que no lo llevan algunos. Ok, ¿estarían de acuerdo? ¿Preferirían la conferencia mañana o el lunes o martes? Para mí sería más cómodo el lunes o martes. No sé para ustedes. Si me dicen, la reprogramo para el lunes en la tarde o el martes en la tarde. El lunes o el martes. ¿El lunes a qué hora? Bueno, como se supone que si ustedes están viendo esto por la virtual, la mayoría de ustedes posiblemente trabajen o tienen otro tipo de actividades, trato de hacerlas a esta hora a las 6 de la tarde. ¿Les conviene a esta hora o les conviene más temprano o más tarde? Espero su respuesta rapidito. Listo, perfecto. Entonces el lunes o el martes a las 6 p.m. Perfecto. Entonces reprogramamos, mañana se los pongo en el aula, reprogramamos la reunión de ayer para déjenme pensarlo bien, a ver si tengo alguna otra actividad lunes o martes a esa hora, para no confundirla y montar una sobre otra, y les aviso mañana por el foro de anuncios, les coloco la reprogramación de la videoconferencia de lógica para el lunes o el martes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes de que se nos acabe el tiempo. Ninguna. Buenísimo. Entonces, bueno, les dejo tarea sobre puntos de inflexión y máximos y mínimos. Sí creo que le tengo un par de preguntitas en el cuestionario. Perfecto. Entonces el lunes no lo hacemos porque es feriado, es cierto. Lo hacemos entonces el martes. Perfecto. Qué bueno que te diste cuenta, ¿ves? Chéverísimo. Entonces la reprogramamos, pero igualito yo se las pongo mañana por el foro de anuncios. Chévere. Gracias, Natalie. Gracias, Víctor, José Víctor. Tal. En fin, chicos, se está finalizando nuestra reunión. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a... Perfecto. Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada la reunión. O, claro, iba a decir, si tienen algo más que decir, pues con mucho gusto les explico o les contesto. Bueno, chicos, cuídense, pórtense bien, estudien y ya saben, nos seguimos comunicando por el foro de dudas o por el correo del aula.
Gracias igualmente a ti, feliz tarde, que lo pasen muy bien y estamos en contacto. Doy entonces por terminada la reunión y cierro. Hasta luego, cuídense. Igualmente a todos. Finalizo.